superaba lo que se venía hablando en estos 20 días, ya no sé cuánto, se me hizo eterno todo el tema Lira, ponle que 20 días que viene negociando, y el Mónaco ya puso sobre la mesa lo que los directivos del Cruz Azul consideran la mejor oferta y que pudiera definir en las próximas horas, días, ya la salida finalmente del mexicano al Mónaco. Diego, ¿cuánto pusieron? Yo lo que sé es... Me guardo el número, me dicen que quedan 2 o 3 detalles claves como en todas las negociaciones, pero en número ahora Casi sí está. parece que las partes por fin estamos satisfechas y esto pudiera llegar a buen puerto. Ojalá para que el muchacho se vaya y vuelva, ¿no? a desinflarse un poco tanta discusión y tanta presión por la salida de este tremendo contención. Están entre 6 y 7 y 2 con variables. Las variables son las que se están usando ahorita, más 2, que esos son los variables. Yo lo que sé es que se arregla ya entre mañana y pasado mañana. Ya ni siquiera va a concentrar con el equipo para ir a Aguascalientes porque Cruz Azul tiene partido el viernes. Sabemos que Lira no jugó el partido contra el Atlas. Ya no es tomado en cuenta en el plantel. Es más, Cruz Azul está sondeando a 2 futbolistas de la Liga Mexicana. Uno es Tona. Vamos por partes. Estamos hablando de Lira. Ahora vamos. García, por eso, pero te voy dando la información. Qué buenos refuerzos. Tremendo. Bueno, es parte de lo que está buscando. Obvio, no, lo digo bien, no es por Zorna. Okay, sí, Tona, Iván Tona, para mí es un Iván Tona muy buen volante. Está buscando Cruz Azul, pero ya no vamos a ver vestido de azul a Lira. O sea, eso es un hecho. Y se va a ir a jugar al Mónaco. Qué bueno, ¿no? Entonces ayer explicábamos, y la verdad la prensa nacional ha tomado mucho, ¿no? Este debate que teníamos ayer en Cuadro Titular de cómo impactó este debate, los representantes, los personajes diferentes que hay en Cruz Azul, lo que estaba pasando, la afición, este joven mexicano que lo habían apartado del último partido porque traía ciertas ínfulas o detalles ahí en la personalidad que no le había gustado a Wiki lo sientan, ahora también chocan con Wiki, y Cruz Azul, este gran candidato al título, se estaba como envolviendo, ¿no? En sus propios problemas, Russo. Sí, una pena, primero porque para mi gusto es el mejor 5 de los últimos años, el mejor volante defensivo, y me hubiese dado muchísimo gusto que se vaya un poquito más limpio que todo esto. Pero bueno, a veces en este tipo de negociaciones, lo podrá aplicar el Chaco con su hijo. Cuando se hacen las negociaciones en Europa, me imagino que son sumamente complicados, y esto que decía de variables, me parece una tontería a veces las variables que le ponen, pero sí, más que nada porque el Cruz Azul venía haciendo bien las cosas, sobre todo con Wiki, un tipo que es mexicano y que salió campeón 2 veces en 10 partidos, y vos decís, ¿para qué tanto desmadre alrededor de todo esto? Gracias a Dios se puede llegar a ordenar, se puede llegar a la oportunidad, y este equipo que siga peleando por lo que tiene que pelear, que traigan algo importante, pero yo sigo insistiendo que cuando pasan estas cosas tiene más que ver con los directivos de la institución, y en este caso hablo específicamente del Cruz Azul, sin conocer nada, pero conociendo un poco la historia de las cosas que dicen también que aparte de lo que Cruz Azul estaba peleando es, comparando con Edson Álvarez, que es un gran futbolista, que tiene recorrido en Europa, estaba evaluado o iban a pagar más por Edson Álvarez siendo suplente ya de Lira en el Mundial. Entonces Cruz Azul pero Edson Álvarez tiene ya una carrera. Está bien, claro. Estoy de acuerdo, tiene la trayectoria, pero como decía, en este momento, lo que es Lira, con la edad de Lira, en su primer salida, pues necesitamos tener un poco. El objetivo, el primer, acá lo explicamos desde el primer día. Quiero pensar que Edson ya tiene pasaporte. Claro, no tiene. El primer gran objetivo de Cruz Azul, y ya con el número de hoy, cuando le marcaron y dijeron, este es el número, es la primera vez que superan el número por el cual Lira llegó desde Pumas, ¿no? Por ahora estaban igual. Claro, era lo importante eso. Cruz Azul había pagado lo mismo por lo cual había llegado de Pumas, entonces dice, ¿por qué te voy a vender por lo mismo? Claro. Ese era el debate. Hoy, por primera vez, superan la cifra, está un poco arriba, Ángel, de lo que tú mencionas, un poco arriba, entonces las partes estarían... Pero vaya, si le sacó provecho. Bueno, eso no importa que te pague lo mismo. El tipo le sacaron provecho a Cruz Azul llegó 2022, en todo este tiempo. Le ganas a la negociación. Por supuesto que sí. Y le ganó en lo deportivo. Y seguramente se va a quedar con un porcentaje también. Y se va a quedar con un porcentaje. Claro, ahí merecido, ¿no? También le toco porcentaje. Y el nombre que aparece en escena ya desde hace algunos días, no lo habíamos hablado, pero lo ponemos ahora, porque en cualquier momento nuestro compañero reportero Fabricio se va a sumar para decirnos desde el entorno Pumas lo que acá les vamos a decir desde Cruz Azul. Cruz Azul está pujando, al igual que 2 o 3 de la Liga Mexicana, por tener los servicios y repatriar a Huerta. A mí me llama mucho la atención. Chico de 25 años que pensé que tenía Europa para rato. Al parecer, todo el entorno de los representantes junto con César quieren volver a la Liga Mexicana. Cruz Azul está metiendo un dinero importante. Me parece que si sale Lira, servirá a traer un personaje como Huerta. Puede ser una movida, ¿no? También de club para mostrar todo esto. Y ahora le vamos a explicar lo que pasa con Pumas.
¿Les Toluca gustaría lo César buscó Huerta? también, ¿eh? ¿Les gustaría César Huerta ahora vamos con Pumas. ¿Les gustaría para Cruz Azul un César Huerta que llegue? Sí. ¿Lo necesitas? Me hubiera gustado que se quede más tiempo en Europa, pero sí, para Cruz Azul me gusta. O sea, harías el esfuerzo si tú eres Cruz Azul para traerlo. Sí, porque en esa posición no tiene tanto. Estaba jugando Everest y lo Rotondi se lesionó también, entonces como que le puede venir muy bien. Y mi duda que tengo, y ahora vamos con Fabricio que ya está conectado, es si Cruz Azul, América Toluca, están poniendo un dinero sobre la mesa. Son 3 proyectos deportivos campeonables, muy sólidos. ¿Qué te puede ofrecer Pumas para que vayas a Pumas? ¿Vos decís que América está poniendo plata por él? No. Yo tengo mis dudas. Bueno, No, América no. Por eso yo también tengo mis ¿Qué dudas. te puede ofrecer Pumas para que vaya? o sea, ¿cómo Pumas le puede ganar a la oferta de Cruz Azul o de Toluca? Es que dijiste que América también está pujando, pero no. Sí, pero quita la América ahora. No, la América no necesitas. A ver, económicamente da la impresión de que no hay manera, ¿no? Digo, pelear con Cruz Azul o con Toluca, no. Sería más bien por el tema de ofrecerle algo muy parecido y ahí entrar en el juego de nosotros tenemos la oportunidad de ir, claro, y que a él le nazca el poder regresar. Más que nada porque le hicieron un favor al traerlo y el tipo rindió y la hinchada se enamoró de él. Y eso a veces juega en el fútbol. Es que hay un tema que nos va a explicar, ya está Fabricio, hay un tema que... Vamos con Fabri. Nos va a explicar cuál es el motivo. Lo ponen en pantalla Fabri para que se sume justamente aquí a cuadro titular, Fabri. A ver si... Buen día, gusto saludarte, buenas noches, hermano. Esa bandera de Brasil no me gusta nada, eso hay que cambiar nada más el detalle que tenemos ahí de la bufanda de Brasil. Para tener acá una charla más amistosa, si no Russo también se me empieza a transformar. Al ladito está la de Atlanta, donde Argentina consiguió el pase a la final del Mundial. Bien trabajado. Así es que ahí también otro hint a Argentina. A ver, Fabri, cuéntanos un poco. Yo ponía como esta manera de negociar. ¿Por qué Pumas, en esta puja que hay ahora, resulta por el gran jugador de moda para repatriar, que es Chino Huerta, pudiera ganarle esta negociación a Cruz Azul o a Toluca? ¿Qué es lo que ofrece Pumas? Sí, Santi, gusto en saludarte a todo el cuadro titular y la gente de Fox. Mira, es muy sencillo y es que dentro de la venta que en su momento hizo Pumas en diciembre del 2024 por el Chino Huerta al Anderlecht, mantuvo un porcentaje preferencial en su regreso al Club Universidad Nacional. Es decir, al momento en que Pumas buscara repatriarlo, Pumas guardaría el 25% de la carta de César Huerta, mientras que para otro club solamente el 15%. Así es que ese factor es el que está ayudando para que Pumas en estos momentos sea el más adelantado en las negociaciones. Esto hablando entre clubes, entre Pumas y el Anderlecht. Mientras que en el caso de César Huerta, lo decían muy bien, el sentimiento, pues al final de cuentas el chino sabe muy bien lo que es vestir los colores de Pumas. Evidentemente, pues como él mismo lo terminó por inmortalizar, se siente un rehecho en CU, entonces él tiene toda la disposición de regresar a Universidad Nacional. Es cierto que otros equipos, el primero fue Toluca, después Cruz Azul, que todavía sigue en esa pelea, lo han buscado a lo largo de este mercado y Pumas fue como tal el último en buscarlo, pero que combinado el factor que les menciono del porcentaje de la carta preferencial para Pumas y además evidentemente el pasado universitario que tiene el Chino Huerta, pues están haciendo que haya una negociación avanzada por parte de la Universidad Nacional con el club belga. Okay. Fabri, te mando un abrazo para que quede claro, si Pumas quiere de nueva cuenta al Chino Huerta, paga el 75% del valor del Chino Huerta. ¿Es correcto? Si va para Cruz Azul tendría, por poner un ejemplo, el 85%. Wow. ¿Quién te enseñó matemáticas? Ahora, si va Cruz Azul con la operación... César Huerta ya tiene equipo, y no es Cruz Azul. Esa es la noticia que le cambia la cara al mercado celeste en las últimas horas. Justo cuando la directiva creía tener encaminada una de las contrataciones más importantes de la ventana. Pero eso es apenas la punta del hilo, porque en simultáneo hay un entrenador bajo fuego, un vestidor que empieza a mostrar grietas. Un análisis táctico que pone el dedo en la llaga defensiva del equipo y una decisión pendiente sobre uno de los jugadores más determinantes del torneo hasta ahora. Todo esto llegó junto, en cuestión de días, y hay que ordenarlo para entender qué está pasando de verdad con la máquina. Dejen su like antes de seguir leyendo, y al final les vamos a dejar una pregunta bien directa para que respondan en los comentarios. No es un buen momento para ser hincha de Cruz Azul, pero tampoco es momento de bajar los brazos, porque cada uno de estos temas tiene margen para cambiar en cuestión de días.
Vamos a empezar por lo que más le duele a la afición en este momento, que es el mercado de fichajes. La noticia que más ruido generó en las últimas horas tiene que ver justamente con César Huerta. Durante varios días se habló de un Cruz Azul bien posicionado para hacerse con los servicios del delantero, incluso por encima de otros clubes interesados, con una oferta que se decía competitiva frente a propuestas de equipos como América y Toluca. El periodista Santiago Forcar había adelantado que la institución celeste llevaba la delantera en esa carrera, en un fichaje que ilusionaba porque se trataba de un futbolista que no está teniendo el protagonismo que esperaba en Europa, y que además podía llegar con la etiqueta de refuerzo estrella para pelear el título. Durante un rato, la afición celeste se permitió soñar con verlo de nuevo en la Liga México, esta vez vestido de azul. Pero el panorama cambió de forma abrupta. El comunicador César Luis Merlo, especialista en transferencias, reveló que las conversaciones entre Huerta y el Pumas están muy avanzadas, y que el regreso del atacante a la Liga México apunta directamente a los universitarios y no al Cruz Azul, según esa misma información. La prioridad del jugador es volver al club en el que tuvo su mejor nivel, el lugar donde se sintió cómodo, protagonista y decisivo. Algo que pesa más que cualquier propuesta económica. Eso deja a la directiva celeste prácticamente sin margen de maniobra en esta negociación puntual y obliga a asumir que el nombre que más ilusionaba en el ataque ya no está disponible. No es un dato menor tampoco el componente emocional de la decisión para un futbolista. Volver al lugar donde fue determinante suele pesar más que la oferta económica más alta. Y eso es exactamente lo que parece estar inclinando la balanza a favor de Pumas. El golpe es doble, porque no solo se trataba de sumar gol al plantel, sino de traer a un futbolista con jerarquía, con nombre, con la capacidad de cambiar la lectura que se tiene del equipo de cara a la temporada. Cuesta no pensar que este tipo de situaciones son las que más duelen en el mercado, porque el club invierte tiempo, gestiones y expectativa en una negociación que termina resolviéndose en la mesa de otro equipo. Y todo indica que si Iván Alonso no reacciona rápido con un plan B concreto, esta ventana de fichajes puede terminar sin el golpe de autoridad que Cruz Azul necesitaba en el ataque. Ahora bien, ya que hablamos sobre el mercado de fichajes, hay que meterse de lleno en los nombres que la directiva celeste tiene en carpeta para reforzar la delantera, más allá de Huerta. El periodista Nahuel Ferreira contó que el club sondeó la posibilidad de sumar a Alex Arce, delantero paraguayo que juega en Independiente Rivadavia y que atraviesa un presente espectacular. Con 47 goles en 74 partidos disputados y una actuación destacada en la última Copa Libertadores. Se trata de un futbolista que está creciendo rápido en el radar sudamericano, con un nivel de definición que llama la atención de varios clubes del continente. Aunque hasta el momento todo quedó en charlas informales, sin que exista una oferta formal sobre la mesa. Es justo el tipo de perfil que Cruz Azul necesita, un delantero de área, con hambre de gol, que todavía no tiene un precio inflado por el mercado europeo, y que además llegaría con la ventaja de conocer la exigencia de un torneo corto y competitivo como lo es también el fútbol argentino. En paralelo, el sitio El Intransigente puso otra vez en circulación el nombre de Miguel Merel, delantero de Boca Juniors conocido como La Fiera, que ya había sonado en ventanas anteriores para reforzar el ataque celeste y que sigue apareciendo cada vez que el club sale a buscar un 9 de jerarquía. El obstáculo en este caso es más concreto. Boca incluyó una cláusula de rescisión de 18 millones de euros cuando el jugador renovó su contrato hasta junio de 2027. Un monto que complica cualquier negociación y que probablemente esté fuera del presupuesto real que Cruz Azul puede destinar a un solo fichaje. A eso se suma que el club necesitaría liberar una plaza de jugador no formado en México. Algo que solo sería posible si antes se concreta la salida de otro extranjero del plantel, un movimiento adicional que agrega complejidad a una negociación que ya de por sí luce cuesta arriba. Nuestro colaborador Gerardo González fue claro al remarcar que, más allá del interés que existe desde hace tiempo, no hay absolutamente nada avanzado con el ex Valencia, y que por ahora se trata más de un deseo que de una posibilidad concreta.
Da la sensación de que Cruz Azul está manejando varios frentes al mismo tiempo, algo lógico cuando se necesita reforzar el ataque con urgencia. Pero también parece evidente que la directiva debería priorizar y no dispersarse en tantos nombres a la vez. Porque el riesgo de terminar el mercado sin un delantero de jerarquía es real y cada día que pasa sin una definición juega en contra. Sobre todo con el calendario del torneo corriendo sin esperar a nadie. Cambiando de tema y metiéndonos ahora en lo que pasa puertas adentro del club. La situación de Joel Huicui como técnico se volvió un asunto central en las últimas semanas. Cruz Azul encadenó 3 derrotas consecutivas en este Apertura 2026. Y ese resultado adverso encendió las alarmas sobre el proyecto que encabeza el propio Huicui, quien llegó al primer equipo después de un recorrido dentro de la estructura institucional del club y que en poco tiempo había mostrado resultados importantes, al punto de generar mucha expectativa alrededor de su nombre. Ahora, por primera vez desde que asumió, enfrenta una crisis real, la primera que pone a prueba su continuidad. Después de 5 fechas disputadas, el equipo se ubica en la posición 12 de la tabla general, lejos de los puestos de clasificación directa y todavía más lejos de lo que se esperaba de un plantel armado para pelear el título. Frente a este escenario de presión, apareció la voz de Carlos Hermosillo, histórico ídolo celesti, que salió con todo a respaldar al entrenador y a la vez planteó un factor que generó debate. Durante su participación en el programa La Última Palabra de Fox Sports, Hermosillo sostuvo que buena parte de las críticas hacia Huicui tienen que ver con su nacionalidad, y que un entrenador extranjero probablemente no estaría recibiendo el mismo nivel de cuestionamiento en una situación similar. El comentario de Hermosillo no busca minimizar los problemas futbolísticos del equipo, que son reales y explican gran parte de la presión sobre el plantel, sino que apunta a un factor adicional que, según su lectura, también estaría influyendo en cómo se evalúa el trabajo del técnico mexicano frente a la afición y frente a la prensa. Además, unos días antes de esa defensa pública, el propio Hermosillo ya había cuestionado la cantidad de asesores que rodean a Huicui dentro del club, señalando, en particular, la presencia de colaboradores uruguayos dentro de la estructura, y planteando que en lugar de ayudarlo, ese entorno podría estar complicando su trabajo y restándole autonomía en las decisiones del día a día. Aun con esas críticas al círculo cercano del entrenador, Hermosillo fue contundente al remarcar la confianza que tiene en la capacidad de Huicui, señalando que logró en poco tiempo cosas que otros entrenadores no consiguieron en 20 años dentro de la institución. A esto se suma otro dato que agrava el clima interno. Trascendieron versiones periodísticas, entre ellas del medio tiempo, sobre un deterioro en la relación entre el director deportivo Iván Alonso y el propio Huicui, lo que pinta un panorama de tensión que va más allá de lo estrictamente futbolístico y que empieza a filtrarse hacia afuera. No sería raro pensar que la defensa de Hermosillo tiene sentido en un punto, porque es cierto que los entrenadores mexicanos suelen recibir un nivel de exigencia distinto al de los extranjeros en clubes grandes. Pero tampoco parece razonable que eso se convierta en una excusa que tape los problemas reales que tiene el equipo dentro de la cancha, porque al final los resultados son los que están complicando a Huicui, más allá de donde haya nacido o de quién lo rodee en el día a día. En el fútbol mexicano, ya se sabe, el margen de paciencia con un técnico local rara vez se mide con la misma vara que con uno extranjero. Y ese debate probablemente va a seguir abierto mucho después de que se resuelva la situación puntual de Huicui. Aún sobre la situación del cuerpo técnico, necesitamos hablar de algo puntual que también generó ruido en el entorno celeste, y que tiene que ver con el ambiente dentro del vestidor. Circuló un video que mostraría cierta indiferencia de algunos jugadores hacia Joel Huicui. Una imagen que, sumada a la mala racha de resultados y a las versiones sobre la relación tensa con Iván Alonso, termina completando un cuadro complicado para el entrenador en un momento en el que necesitaría, más que nunca, el respaldo absoluto del plantel. No hace falta magnificar un solo video para sacar conclusiones definitivas sobre el estado del vestidor, pero en un contexto de 3 derrotas seguidas y de cuestionamientos constantes desde todos los frentes. Cualquier gesto dentro del plantel se lee con lupa, y eso también es parte del costo de no ganar.
Vale la pena remarcar que este tipo de episodios, más allá de lo que realmente signifiquen puertas adentro, terminan pesando en la opinión pública y en la propia autoridad del técnico frente al grupo. Y por eso Hickey necesita resultados rápidos que le devuelvan tranquilidad tanto en el vestidor como en la directiva. Porque el margen para seguir acumulando señales negativas se va achicando partido a partido. Un vestidor que empieza a mostrar fisuras es, muchas veces, el primer síntoma de un ciclo que se agota. Y en Cruz Azul saben mejor que nadie lo rápido que se puede acelerar ese proceso cuando los resultados no acompañan. Ahora vamos a hablar de un análisis distinto, más futbolístico y menos político, que tiene que ver con lo que está pasando dentro de la cancha. El exdelantero uruguayo Emanuel Tito Villa, en su participación en el podcast de La Máquina, puso el foco en la estructura del equipo y en la necesidad de encontrar equilibrio, sobre todo después de la derrota por 2-0 ante Atlas en el Estadio Banorte. Un resultado que expuso nuevamente las dudas defensivas de Cruz Azul y que dejó a la vista un patrón que se viene repitiendo en las últimas fechas. Con un equipo que se desordena apenas pierde la pelota y que tarda en reacomodarse. Villa fue enfático al señalar que no todos los futbolistas de buena técnica pueden estar en cancha al mismo tiempo, y que el equipo necesita jugadores dispuestos a asumir responsabilidades tácticas concretas, incluso por encima del talento individual puro. En sus palabras, remarcó que la falta de decisión en las dos áreas es preocupante y que en un momento en el que no llegan los resultados, el equipo debe priorizar el equilibrio colectivo por sobre la calidad individual aislada, aunque eso implique sacrificar algo de talento en el once inicial. Como ejemplo concreto, mencionó la mejoría del equipo cuando ingresó a Mauri García en el segundo tiempo ante Atlas. Una lectura que refuerza su idea de que el funcionamiento colectivo pesa más que la suma de individualidades talentosas cuando el resultado está en juego. Otro punto central de su análisis fue la ausencia de Eric Lira, cuya baja obligó a modificar la estructura del mediocampo y generó un efecto visible durante buena parte del partido, dejando al equipo sin ese jugador que ordena y da equilibrio entre las líneas. Villa fue claro al decir que Cruz Azul cuenta con una medular de jerarquía, pero que cuando Lira no está disponible, alguien tiene que ocupar su lugar y asumir esa función de dar estabilidad al equipo. Algo que hasta ahora no está sucediendo de manera efectiva y que se nota apenas el rival empieza a presionar la salida de balón. Esta preocupación no es nueva, ya que después de la derrota ante Atlas, Villa ya había manifestado públicamente su inquietud por la desconexión colectiva del equipo y por la fragilidad defensiva que viene arrastrando Cruz Azul en las últimas semanas. Algo que confirma que no se trata de un análisis aislado, sino de una lectura sostenida en el tiempo. Se nota, y bastante, que el diagnóstico de Villa tiene sentido, porque Cruz Azul efectivamente cuenta con individualidades de nivel. Pero le está faltando ese jugador o esa estructura que sostenga el equilibrio cuando el equipo pierde la pelota. Y todo apunta a que hasta que Hickey no resuelva ese problema estructural, el equipo va a seguir siendo vulnerable ante rivales que sepan aprovechar los espacios en el medio campo. Ya que hablamos sobre los problemas defensivos y la falta de equilibrio del equipo, tiene mucho sentido meternos ahora en un dilema táctico bien concreto que Hickey tiene sobre la mesa, y que está directamente relacionado con todo lo anterior, que hacer con Jeremy Márquez en el lateral derecho. El mediocampista viene siendo utilizado en esa posición y, ofensivamente, ha respondido de manera notable, siendo de hecho el máximo goleador del Cruz Azul en esta apertura 2026 con 2 goles y 1 asistencia. Números que consiguió justamente jugando como lateral y aprovechando su capacidad para meterse al área, generar paredes con sus compañeros y crear peligro desde una posición poco habitual para un futbolista de sus características. El problema es que Márquez no es un lateral derecho de origen, y eso se nota especialmente en los momentos en los que el equipo necesita más solidez defensiva, justo el punto débil que Tito Villa viene señalando semana tras semana. Sus actuaciones más recientes, sobre todo frente a Tijuana y Atlas, dejaron en evidencia que tiene dificultades para cubrir ciertas zonas y para ganar duelos individuales en esa posición.
lo cual conecta directamente con la fragilidad defensiva del equipo en su conjunto. Por eso, la decisión que debe tomar Wiki es relevante, porque implica elegir entre seguir utilizando a Márquez como una solución ofensiva en el lateral, sabiendo que eso resta solidez atrás, o devolverlo al mediocampo, su posición natural, donde podría aprovechar mejor su capacidad de llegada al área y de participación en la construcción de juego, además de aliviar la carga de trabajo de otros mediocampistas del plantel que hoy cargan con más responsabilidad de la que deberían. La alternativa lógica pasa por mirar hacia dentro del propio plantel, donde hay opciones de origen para el lateral derecho que todavía no tuvieron la continuidad necesaria. Jorge Rodarte respondió bien cada vez que tuvo minutos y es considerado una de las promesas más firmes del club en esa posición natural, alguien que podría ganarse un lugar si se le da regularidad. También está Javier Suárez, que ya debutó con el primer equipo y podría convertirse en una alternativa más para esa banda, sumando minutos de a poco, y Iván Silva, un futbolista que la afición viene pidiendo desde hace tiempo que tenga su oportunidad ahí, con la ilusión puesta en lo que puede aportar si el cuerpo técnico decide confiar en él. Ninguno de los tres tiene garantizado un rendimiento al nivel de Márquez, pero encontrar esa solución interna, probándolos y haciéndolos crecer junto a defensores centrales con experiencia como Dita Biochiquete, forma parte del trabajo que le corresponde al cuerpo técnico en esta etapa del torneo. Más allá del resultado inmediato de cada partido, hay además un beneficio que va más allá de lo estrictamente futbolístico, porque si alguno de esos laterales logra consolidarse, Cruz Azul estaría en condiciones de revalorizar a un futbolista formado en su propia cantera, algo que también representa una oportunidad de negocio para un club que necesita seguir reforzando su plantel en las próximas ventanas sin depender exclusivamente del mercado externo. Esto no significa que Márquez deba desaparecer por completo de esa posición, porque ante rivales con planteamientos más defensivos, o en ciertos tramos del partido en los que Cruz Azul necesite sumar presencia ofensiva, tenerlo en la banda derecha puede seguir siendo una carta táctica válida y hasta necesaria en determinados contextos. La clave, entonces, pasa por que Márquez sea una alternativa y no una necesidad en esa posición, algo bien distinto a lo que está ocurriendo en la actualidad. Todo indica que esta es una de las decisiones más importantes que tiene por delante Wiki en el corto plazo, porque no se trata solo de resolver un problema táctico puntual, sino de definir un camino claro para el resto del torneo. Y la solución más razonable pasaría justamente por eso, por desarrollar a los laterales de origen mientras se mantiene a Márquez disponible como una variante ofensiva cuando el partido lo requiera, sin forzarlo a sostener de manera permanente una posición que, claramente, no es la suya. En definitiva, Cruz Azul atraviesa un momento en el que se cruzan varios frentes al mismo tiempo, y todos están conectados entre sí de una u otra forma, como piezas de un mismo rompecabezas. La pérdida de Huerta y la incertidumbre alrededor de Arce y Marril dejan a la directiva con la obligación de resolver el ataque en tiempo récord, sin margen para seguir esperando a que las negociaciones se acomoden solas. Mientras tanto, puertas adentro, Cui enfrenta una de las semanas más difíciles desde que asumió el cargo, con la presión de los resultados, las versiones sobre su relación con Iván Alonso y hasta gestos dentro del vestidor que se leen como síntomas de un momento delicado y que ponen en duda su continuidad si la racha no se corta pronto. A eso se suma un problema futbolístico concreto, el desequilibrio defensivo que señala Tito Villa, que tiene una de sus expresiones más claras en el dilema táctico alrededor de Jeremy Márquez y el lateral derecho. Un tema que va a definir buena parte del funcionamiento del equipo en las próximas semanas. Ninguno de estos temas se resuelve de manera aislada y probablemente la forma en que Cruz Azul encare las próximas semanas, tanto en el mercado como en la cancha, va a determinar si este momento queda como una crisis pasajera o como el inicio de un problema mucho más profundo para el proyecto de Joel Wiki. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que Wiki llega vivo a la siguiente fecha si Cruz Azul vuelve a perder? Dejen su respuesta en los comentarios, no se guarden nada.
Y no olviden darle like a este análisis para que sigamos hablando de la máquina como se merece.